Nuevamente, buenas tardes. Bienvenidos a las charlas programadas por el grupo de Prevacam de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Valle. El día de hoy vamos a tener un tema bastante interesante. Sí, hemos tenido, pues después de haber pasado 2 años de pandemia, donde nuestros niños no tenían la oportunidad de hacer ninguna práctica de ejercicio, y fuera de eso, pues todos los escenarios deportivos estaban cerrados. Hemos visto un incremento en las situaciones de sedentarismo, lo cual nos ha llevado también a un aumento en la obesidad de los niños. Entonces, por esto vimos la necesidad de empezar a tocar este tema, porque realmente es bastante importante, debido a que, como les decía, no todavía tenemos algunas dudas sobre cómo orientar nosotros como profesionales a los padres sobre el tipo de ejercicio y las características del mismo, y cómo los padres pueden empezar a grande. Al señor se está hablando. Les solicito, por favor, a las personas que ingresaron, que apaguen el micrófono porque interrumpen la sesión. O sea, por respeto a todos los que nos están escuchando, por favor, cerremos estos micrófonos. Bueno, nuevamente, retomando la introducción que les estaba haciendo, entonces la idea del tema de hoy es cómo nosotros como profesionales poder tener esas bases en la prescripción del ejercicio, y a los diferentes padres que asisten a la charla, que ellos también se den cuenta sobre la importancia del mismo y cómo pueden incluir a sus hijos, empezarlo a inculcar y empezarlos a guiar para que el ejercicio se vuelva parte de la vida diaria y lo vean de una forma divertida y agradable para sí. Para esta sesión de hoy tenemos como invitada a la doctora María Carolina Falla. Ella es residente de pediatría de tercer año. La doctora nos va a dar la charla sobre prescripción del ejercicio en pediatría. Bienvenida, doctora, y la exposición es suya. Gracias, doctor. Bueno, vamos a tratar de hacer esta charla lo más práctico posible, tanto para los pediatras que estén conectados como para los papás, para que logremos hacer un adecuado entendimiento de la prescripción del ejercicio durante toda la niñez, la adolescencia y finalmente que sea algo que quede en la vida diaria. ¿Por qué es tan importante entonces hablar de la prescripción del ejercicio? Bueno, hemos visto que todos los modelos en los cuales hemos estado involucrados constantemente llevan a unos modelos de educación deportiva que siempre se están centrando en sacar personal élite. Y realmente la calidad o la cantidad de las personas y de los niños que van a terminar siendo unos deportivos élite, pues van a ser muy reducidos. Y esto está llevando a que más gente, como lo decía ahora el doctor Edwin, cada vez sean mucho más sedentarios. ¿Qué debemos de hacer? Entonces vamos a evaluar primero que todo si los modelos de educación física que tenemos en este momento son los adecuados y lo que estamos brindando a nuestros hijos y a nuestros pacientes es lo que se necesita tener. Es muy importante este tema precisamente porque en el último Atlas de Obesidad hablamos que para Colombia, para el 2030, va a estar dentro de uno de los países con mayor obesidad infantil. Y si ustedes pueden ver dentro de los 3 ítems de si tenemos chance de mejorar o llegar a los objetivos, que es reducir este número, pues realmente en uno estamos fallando y los otros 2 no los estamos aplicando adecuadamente, por eso realmente no nos dan mucho chance de que vamos a mejorar esta situación. Vamos a iniciar con la preparación de los conceptos, vamos a hablar de los modelos de educación física que tenemos en este momento, los beneficios y las recomendaciones y finalmente vamos a terminar con unas conclusiones. Es muy importante entender que existen diferentes definiciones, tanto de la actividad física como del ejercicio físico. La actividad física habla de cualquier movimiento que se esté generando a través de nuestros músculos y que requieran gasto de energía. Yo estoy haciendo una actividad física en este momento y el ejercicio físico tiene que cumplir los siguientes requerimientos. Debe de ser planeado, estructurado, repetitivo y tiene que tener como objetivo el mantenimiento físico.
¿Por qué es tan importante estas dos diferencias? Porque realmente en las primeras etapas del neurodesarrollo vamos a fomentar la actividad física y no tanto el ejercicio físico. Pero en un punto que ya vamos a hablar, que es después de los 5 años, sí debemos de empezar a fomentar el ejercicio físico. Ya el desarrollo atlético, vamos a hablar que es de ese entrenamiento de las condiciones y las habilidades propias de cada uno que me va a llevar a desarrollar unas habilidades de movimiento. Las habilidades de movimiento las vamos a dividir en tres principalmente, que son las locomotoras, las manipulativas y las estabilizadoras. Cuando nosotros hablamos de qué tipo de hijo o qué tipo de paciente queremos tener, pues siempre tenemos que tener en mente que realmente lo que buscamos a través del ejercicio es que nuestro hijo tenga un adecuado estilo de vida. Nuestros pacientes siempre tenemos que apuntar a que se fomente el estilo de vida adecuado, tratando de disminuir los riesgos cardiovasculares, tratando de incrementar todos los beneficios sociopsicológicos que implica el ejercicio y tratando de reducir el mal manejo del peso como tal. Pero las estructuras de estos programas nos están llevando a que cada vez los niños se sientan más dentro de un aspecto competitivo, que esto los apunta mucho más a que un grupo muy reducido terminan siendo atletas. Cuando yo hablo de un atleta, pues va a ser cualquier participante que tenga un estilo de vida regular acerca de un deporte específico y con unas competencias como tal. Existe otra manera de ver el deporte y es a través de lo recreativo, y es ahí donde nos debemos de realmente enfocar. ¿Por qué? Es a través de lo recreativo y sin perder nunca de vista que nuestro principal objetivo a través del deporte debe ser la diversión para los niños, que es la única manera en que vamos a asegurar que ese estilo de vida saludable se va a conservar a través del tiempo. ¿Cuándo van a aparecer entonces las competencias? Las competencias van a aparecer cuando tenga un desarrollo tanto físico como psicológico en el cual yo pueda asumir los retos propios de cada sistema competitivo como tal. ¿Por qué es tan importante entonces promover esta actividad física desde un inicio temprano? Pues múltiples estudios han demostrado que entre más temprano uno inicie algo que ellos llaman escolarización del ejercicio, más posibilidades hay que el paciente aprenda a incluir esto como parte de su estilo de vida y que lo vaya a llevar a través de su vida adulta. Lo otro es que va a mejorar, entre más pequeños los iniciemos, todo lo que es la fortaleza muscular, las habilidades de competencia y las habilidades deportivas que realmente me van a generar que ese niño, dentro de un contexto competitivo más adelante, sea exitoso, y estas, digamos que respuestas positivas me van a generar que ese niño va a querer hacer más y más deporte. Es muy importante que tenemos que saber que cada vez se debe de buscar la mejoría de la aptitud física. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo ingrese a un niño que ya tiene esa escolarización del ejercicio desde pequeño a una escuela de fútbol o a una escuela de ballet, que un niño que nunca ha tenido esta escolarización y que de una vez va a entrar a algo competitivo. Esas diferencias y esas aptitudes físicas que se deben de fomentar desde edades muy tempranas son totalmente necesarias para yo poder conservar ese estilo de vida. Entonces vamos a hablar que existen principalmente en los niños 3 tipos de ejercicio: el ejercicio vascular aeróbico, el ejercicio de fuerza-resistencia y el ejercicio de flexibilidad. Tenemos muy satanizado el ejercicio de fuerza-resistencia en los pacientes pediátricos, pero ya vamos a hablar que realmente este ejercicio de fuerza-resistencia tiene muchos estudios que han demostrado que entre más temprano nosotros lo iniciamos, siempre y cuando se cumplan algunas condiciones, esto me va a ayudar a que realmente el niño tenga muchos mejores resultados a nivel competitivo y a nivel recreacional, que me va a generar que el niño coja mucho más amor hacia el deporte.
Ampliamente sabemos que los ejercicios cardiovasculares me van a mejorar la salud cardiovascular, y en cuanto a la flexibilidad, vamos a ver que los niños, por ser población especial, pues ellos van a venir mucho más predispuestos a que esto les quede mucho más sencillo. ¿Qué nos proponen las diferentes organizaciones internacionales? Algo que es muy grande, y es que los niños deberían de estar haciendo 3 días a la semana, 60 minutos de ejercicios cardiovasculares y 2 a 3 días por 10 a 15 minutos como mínimo de ejercicios de fuerza. Esto es demasiado amplio. ¿Esto qué quiere decir? Que solamente estoy considerando la parte física y que realmente no estoy considerando los hitos del desarrollo, las habilidades motoras y las habilidades psicosociales de los niños cuando doy estas recomendaciones. ¿Qué es muy importante entender? Existen diferentes tipos de volumen. ¿Qué quiere decir el volumen? El tiempo en que yo estoy gastándole al ejercicio. Hablamos de tiempos recreativos cuando estaban más o menos alrededor de las 4 a las 6 horas a la semana. Los competitivos ya van a ser aquellos que van a hacer más de 6 horas a la semana, y los tipo élites vamos a hablar que son por encima de 10 horas. Casi toda la literatura me habla de las 16 horas. Es muy importante entonces que nosotros nos enfoquemos realmente en una etapa temprana a la desarrollo de las habilidades de movimientos fundamentales. Cuando nosotros hablamos de esas habilidades de movimientos fundamentales, hablamos de 3 grandes grupos. Las locomotoras, que yo las voy a adquirir a través de correr, saltar, y las manipulativas a través del atrapar, lanzar y golpetear, y las de estabilización, que es todo lo que me va a ayudar al equilibrio con las rotaciones internas, las rotaciones externas. Hay que tener muy presente siempre los hitos del desarrollo. ¿Por qué se los hago tanto énfasis? Porque yo no le puedo pedir a un niño que todavía no me ha cumplido el hito del desarrollo de estas habilidades para empezar a entrenarlo a través de los ejercicios para que los desarrolle. Las aptitudes físicas entonces van a ser ese componente que me va a dar a través de la salud como tal y las habilidades o destrezas que también llamábamos virtudes especiales propias de cada niño. ¿Por qué es tan importante entender esto? Porque a la final vamos a concluir que no existe una fórmula genérica que me va a llevar a que todos los niños se puedan controlar igual. Hay unos casos específicos en los cuales las habilidades y las destrezas se van a ir desarrollando a través de las edades, y yo tengo que fomentar esto a través de el fomento de cuál es la actividad realmente en la cual mi niño está mostrando esas habilidades. Ojo, eso no se debe de hacer de manera temprana. Muchos estudios han demostrado que realmente los deportistas tipo élite tienen mucho mejor resultado cuando no tienen una especialización temprana, así hayan mostrado aptitudes y destrezas propias para un solo deporte. En cuanto a las habilidades de salud, entonces principalmente yo me voy a enfocar en la resistencia cardiovascular, la composición corporal, la fuerza muscular, la resistencia muscular y la flexibilidad. En esos ítems es donde yo debo de evaluar que el tipo de deporte o el tipo de ejercicio que mi hijo está haciendo es realmente donde está ganando esas habilidades. Y las habilidades como tal, entonces va a ser de agilidad, de coordinación, de balance, de potencia, de tiempo y de velocidad. Ojo, volvemos a repetir, todas estas deben de ir enmarcadas dentro de un desarrollo biológico y psicosocial. ¿Qué vamos a hablar? Tenemos que tener muy en cuenta que cuando yo voy a hacer una formulación o yo le voy a indicar a mi hijo que debe de iniciar deporte, yo tengo que tener en cuenta 3 principales factores. 1, el burnout. Se ha demostrado que cada vez que nosotros hacemos una proyección de nosotros sobre los niños, cuando hacemos una especialización temprana del deporte y cuando hacemos
un extremo de querer que nuestros niños sean deportistas élites desde edades muy tempranas, vamos a generar un burnout más o menos que se va a estar viendo hacia los 13 a los 14 años, en los cuales los niños rechazan totalmente el deporte y son esos niños que los padres nos dicen, es que yo toda la vida lo llevé a hacer patinaje y no entiendo por qué él se está negando a que quiere volver. Pues ya sabemos, realmente se genera un burnout y con estos deportistas que vamos a tener, que sí van a ser tipo élite, que sí están haciendo el ejercicio más de 10 horas, más de 16 horas, es supremamente importante que siempre se tenga una evaluación psicológica para identificar en el momento en el cual ellos están haciendo burnout, porque ampliamente se ha demostrado que así como se hace con el trabajo en nosotros los adultos, en los niños este burnout tiene incidencias de depresión, ansiedad, mala imagen de ellos mismos y agresividad. El segundo factor que tenemos que tener muy en cuenta son todos estos factores que desarrolla el crecimiento y el desarrollo, tanto los hitos del desarrollo como las habilidades. Si bien yo neurológicamente tengo unos tiempos en los cuales voy a desarrollar unas diferentes actividades, también tengo que fomentar unas diferentes actividades para desarrollar mis habilidades como tal. Esto siempre tiene que ir de la mano, tanto el desarrollo psicomotor como el desarrollo psicológico, como el desarrollo de mis habilidades tienen que ir en granel para yo poder realmente escoger cuál es el mejor deporte que le conviene a ese paciente. Y el tercer punto es evitar las lesiones de sobreuso. Hemos identificado que estos pacientes que tienen amplias jornadas de ejercicio, se han especializado tempranamente en un solo deporte, hacen cada vez más lesiones de sobreuso que deberíamos de estar evitando totalmente en los niños. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer la formulación y cómo voy a saber si un deporte es adecuado o no es adecuado para mí? Esta es la tabla que necesitamos, esta y una más que ya vamos a ver en lo siguiente, en las cuales en la parte de arriba ustedes van a ver las edades y en las otras van a ver tanto las cualidades psicomotoras de las cuales estamos hablando tanto, como las cualidades condicionales como tal. ¿Qué son las habilidades condicionales? Pues todas aquellas que me van a condicionar la habilidad deportiva de mi paciente. Si ustedes ven inicialmente en una edad temprana de los 5 más o menos hasta los 8,5 años, vamos a tener principalmente unas habilidades que son de flexibilidad. Esto va a estar acompañado también con una capacidad de aprendizaje que realmente no va a estar muy elevada, con una capacidad diferencial y conductual que no va a estar presente y con una capacidad de equilibrio que va a estar baja. ¿Qué quiere decir eso? Si nos fuéramos únicamente por las habilidades motoras, diríamos que el mejor ejercicio para los niños sería yoga y este tipo de tai chi y estas cosas que realmente necesitan muchas habilidades de flexibilidad, pero no necesitan tanta resistencia. ¿Qué pasa? Si nos vamos a la otra tabla en las cuales hablamos de las habilidades psicomotoras, nos damos cuenta de que un niño a esas edades no está preparado realmente psicológicamente para durar una clase de 45 minutos en totalmente calma y atención, en los cuales me vaya a llevar una jornada estructurada de un yoga o tai chi o estas otras habilidades. Por eso es tan fundamental que un ejercicio no se evalúe solamente por las capacidades motoras de un niño, sino que se tiene que hacer la formulación es tanto por la parte psicológica como la parte motora. Ambas cosas siempre tienen que ir de la mano. ¿A qué vamos a concluir? Entonces, existen unos ejercicios que llamamos ejercicios mixtos, que son realmente a los que todos estamos acostumbrados. Fútbol, básquetbol, voleibol, rugby,
Todos estos ejercicios son ejercicios mixtos en los cuales yo tengo que tener un componente de fuerza, tengo que tener un componente cardiovascular, no necesito tanta flexibilidad, pero sí necesito unas capacidades de aprendizaje para la técnica como tal. ¿Cuándo se deben de recomendar estos ejercicios? Pues a partir de los 7 a los 9 años realmente es cuando se deben de generar este inicio de estos ejercicios que van a ser mixtos. Siempre que tengamos la duda de este es o no es el deporte específico, debemos de irnos a estas dos tablas, centrarnos en la edad cronológica del paciente y mirar las habilidades sociales, las habilidades psicológicas y las habilidades motoras. Así es como se debe de recomendar y saber si un ejercicio es adecuado para una edad o no es adecuado. Siempre sabiendo que realmente en la medicina y como muchas cosas no es una receta de cocina. Es decir, yo puedo tener un niño que realmente su nivel de madurez psicomotor es un poco más adelantado que realmente lo que está estipulado cronológicamente. Eso me da el chance de que yo le pueda indicar a ese paciente que puede iniciar diferentes actividades un poco antes o la retrase un poco de acuerdo a sus habilidades específicas de cada paciente. Cada sesión, independiente de cuál sea el deporte que vamos a recomendar, debe de llevar 3 momentos: el calentamiento inicial, el acondicionamiento o el realmente entrenamiento y finalmente el enfriamiento, donde también tenemos incluido los estiramientos, el bajar el ritmo cardíaco. Y es muy importante que aprendamos a hacer las sesiones de entrenamiento. Y los niños deben de tener esta escolarización del deporte, porque es la única medida a través de la cual yo realmente voy a asegurar que los niños eviten esas lesiones musculares y que también no me vayan a generar esos mareos de burnout como tal que se pueden generar incluso en medio de cada una de las sesiones por agotamiento físico. Siempre debo de tener en cuenta lo que ya hablamos, cada mundo es diferente y hay unos factores de modificación. Factores tanto psicológicos como de salud. En este caso, estos son uno de los factores que siempre tenemos que tener en cuenta a la hora de la prescripción del ejercicio. Si tenemos alteraciones hematológicas, si tenemos alteraciones de la masa o la composición muscular, si tenemos alteraciones cardiovasculares, si tenemos alguna limitación a nivel locomotor y si tenemos alguna deficiencia nutricional o si tenemos sobrepeso y obesidad. Todas estas poblaciones son poblaciones especiales que deben de tener algo específico como tal a la hora de la formulación del ejercicio. Ya vamos a hablar específicamente de algunos grupos como es la obesidad y el sobrepeso, que en ellos tenemos que tener unos cuidados especiales. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que nos está dando el mundo? Nos está dando unos modelos. Siempre tenemos que tener en cuenta que el inicio temprano en todos los pacientes es la única manera de asegurar que realmente ellos van a tener esta escolarización del deporte que los va a llevar a tener una vida saludable como tal. Van a tener mejor control de su peso, van a tener mejor salud y van a tener mejor salud psicológica, que es muy importante desde edades tempranas sostener y promover precisamente para que cuando entren en la adolescencia y todos los cambios propios de la adolescencia sea un poco más llevadera para ellos. Entonces, el inicio temprano del deporte hablamos a partir de los 5,5 años a los 6 años y hablamos que entre los 6 a los 12 años vamos a hablar de algo que idealmente son los años de muestreo. ¿En qué está enfocado hoy en día el mundo? A partir de los 6 años se hace una especialización temprana. ¿A qué se traduce eso en la vida práctica? A que yo a mi hijo de 6 años lo metí en una academia de deporte, lo metí en una academia de ballet y ahí lo dejo. ¿Qué ha demostrado ese sistema de prescripción del ejercicio?
realmente saca muy pocos deportistas élite, me va a generar mucha más sedentarismo realmente en la gran población, va a reducir el estado físico de los pacientes porque me va a dejar de estimular algunos grupos y habilidades de la salud que ya hablamos anteriormente por el hecho de que sea un solo deporte, y me va a reducir todos estos beneficios psicológicos que trae el deporte en el hecho de que cada vez entre más especialización temprana yo tengo, voy a iniciar también unos niveles de competencia desde edades más tempranas que han demostrado que realmente generan un estrés sobre el paciente. ¿Cuál sería entonces el ideal? El ideal es que estos pacientes entre los 6 y los 12 años inicien un año de muestreo. ¿Qué quiere decir muestreo? Pues que literalmente disfruten de todos los deportes. Todos los deportes, la recomendación real es que se estén cambiando, haciendo un jumping de un deporte a otro deporte. Puede ser cada 3 a 6 meses y permitirles a los niños que no se enamoren solamente de un deporte, sino que lo hagan de todos. ¿Qué ha demostrado estos años de muestreo? Pues que en estos pacientes específicos que sí van a generar una especialización de un deporte, cada vez les ayuda más, porque han desarrollado habilidades de salud que les permite ser mucho mejores en su deporte específico, que no hubieran generado si hubieran hecho una especialización temprana. ¿De dónde sale este concepto de especialización temprana? Hace mucho tiempo hablábamos que para uno ser especialista en algo tenía que tener más de 10.000 horas como tal de la reproducción de esa misma actividad. Sin embargo, el mismo que hace esta misma teoría ha dicho, qué pena, me malinterpretaron, porque yo lo que quiero decir es que realmente esas 10.000 horas tienen que ver con las habilidades, las capacidades y el desarrollo progresivo que se genera. Y es a través de estos años de muestreos en los cuales yo voy a generar ese enamoramiento a través del deporte, de los diferentes deportes, que yo voy a generar las habilidades que mi paciente o esos pacientes específicos van a necesitar para que luego, ya en unas edades posteriores en las cuales ya van a entrar a competir a nivel élite, tengan mucha mejor performance, que es precisamente lo que se busca. Esta especialización tardía en la cual ya hice mis años de muestreo y es a partir de los 13 años en los cuales yo decido qué deporte me voy a especializar, ha demostrado que saca muchos mejores deportistas, que tienen mucho mejor estado físico y que además no pierden la capacidad del disfrute por el deporte, haciendo que no se pierdan los beneficios psicológicos del deporte. Sí. ¿Qué otra cosa nos permite precisamente este modelo a través de los muestreos? Que la gran mayoría de las personas no vamos a terminar siendo deportistas élite, y eso está bien, y eso es lo que debemos de fomentar realmente, y que esta gran masa de pacientes y de niños se van a quedar en el estado recreacional. ¿Qué quiere decir recreacional? Pues ya lo definimos, en las cuales hay unos tiempos que sí se debe cumplir esas 3 veces a la semana por 60 minutos, que al final lo que se está diciendo es esas 4 horas semanales que definimos como recreación. En esto se ha demostrado que esa posibilidad de que el niño se mueva en estos dos parámetros de yo me especializo en un deporte, soy buena en mi deporte, compito en mi deporte, o yo lo hago de manera recreativa, solamente por estilo de vida adecuado, porque me gusta el deporte, porque sé que me genera beneficios, pues esta posibilidad de estar jugando con estos dos momentos me ha demostrado que ha llevado a que ellos sostengan este estilo de vida a través de todos los años, tengan una mayor participación y tengan un mayor nivel de disfrute del deporte. Son los pacientes que al final es lo que queremos realmente, que todos ellos terminen ejerciendo un mejor desempeño del estilo de vida. Permitir explorar.
siempre. No nos podemos ir sin este mensaje. El permitir explorar los diferentes deportes es realmente lo que me va a ayudar. Tanto si mi niño tiene las habilidades para llegar a ser un deportista élite, que sea el mejor deportista élite, como si mi niño no tiene las habilidades, no está dentro de sus, digamos, necesidades y deseos el convertirse en un deportista élite, pues que siga conservando ese amor y ese deseo por el deporte. El permitir explorar los diferentes deportes y el fomentarlo a través de no la implicación de que yo pago 6 meses en la academia, sino que yo realmente estoy haciendo esto mes a mes, y en el momento en que yo vea que mi hijo ya no está disfrutando el deporte, lo retiro y lo cambio de deporte. Esta es una manera de ayudarles realmente a que generen una mejor aceptación de estilos de vida saludable y también carreras deportivas mucho más largas. Finalmente, ¿qué es lo otro que yo debo de hacer? Tengo entonces estos momentos en los cuales yo voy a definir en qué estoy con cada uno. Antes de los 6 años vamos a tener un inicio activo. ¿Qué quiere decir inicio activo? Pues voy a fomentar todas las habilidades en mi niño que me va a generar el que él alcance los hitos del desarrollo. Lo segundo, y es ese entrenamiento o ya el inicio de esa academia del deporte como tal, en las cuales yo voy a generar que a partir de los 6 años, más o menos hasta los 8 años y medio, el niño lo haga a través del deporte. Juegos que no deben de llevar reglas, no deben de estar bien estructurados, pero sí deben de promover la actividad física y que el niño no quede en posición sedentaria más de 60 minutos, exceptuando los momentos en los cuales está dormido. De resto, yo siempre debo de motivar a mi hijo, a mi paciente, a que esté en constante movilización a través de caminatas, a través de juegos, a través de imposiciones de diferentes tipos de gimnasia con objetos, el tráeme esto, el tirar y arrojar. Todas estas son habilidades que ellos necesitan desarrollar y que es muy importante que lo hagamos a través del juego. Un segundo momento es también a través del juego, pero ya van a ser juegos que son estructurados. Juegos que ya van a promover las reglas y las estructuras como tal, en los cuales no solamente me va a generar las habilidades motoras, sino que también me van a ayudar a empezar a desarrollar las habilidades sociales. Existe un tercer momento en los cuales ya hablamos de aquellos niños que van entre los 11 y medios años y más o menos hasta los 15 años, en los cuales vamos a aprender ya de manera estructurada a hacer el deporte. ¿Por qué es tan importante esto? Porque ya esto va a tener mucha más estructura, va a tener reglas, va a tener unas habilidades y destrezas que hay que desarrollar específicas y van a tener unos movimientos, porque el deporte hay que aprenderlo. Todos los deportes tienen cosas que se tienen que aprender para poder desarrollar de manera adecuada. Y es a partir ya después de los 12 años en que yo puedo iniciar una competencia sana. Sin embargo, hasta más o menos los 15 años, esta competencia no debería ser del 100%, sino que debería ser un 70% solamente recreacional y de entrenamiento, y el resto debería de ser a nivel de competencias locales, que sean mucho más recreativas, que no sean tanto de competencias a nivel élite. Ya es después de los 15 años en los cuales yo ya puedo empezar a generar estas competencias que van a implicar no solamente el desarrollo muscular, sino que tienen que haberse desarrollado unas habilidades a nivel psicológico que le permita al niño manejar los niveles de frustración, manejar los niveles de estrés, manejar los niveles de presión que implican las competencias como tal. ¿Por qué tenemos tan satanizado entonces el entrenamiento con fuerza?
porque cada vez que los empezamos a hacer, incluso nosotros los adultos, cuando empezamos en un gimnasio y queremos ir el primer día y hacer 50 repeticiones con el peso máximo, pues nos damos cuenta que al otro día tenemos lesiones musculares. Eso me ha llevado a que realmente yo tenga satanizado las recomendaciones en cuanto a el inicio de la fuerza o los entrenamientos con fuerza. Que se ha demostrado realmente que entre más yo inicie adecuadamente un entrenamiento de fuerza en unas edades tempranas, yo voy a generar esas habilidades deportivas mucho más estructuradas y con mejor encaminamiento a que ese paciente tenga mayores herramientas para poder desarrollar su deporte. ¿Cuáles son entonces las recomendaciones? Las recomendaciones es que los niños pueden iniciar a partir de los 7 años algo que van a conocerse como la educación del entrenamiento de fuerza, que quiere decir todos estos entrenamientos que son con su propio peso y en los cuales lo que yo me voy a basar específicamente es que el niño haga adecuadamente el movimiento. Ya es a partir entonces de los 10 años en los cuales yo ya puedo generar unas destrezas específicas y en los cuales yo voy a promover que ese niño me genere cada vez esos movimientos y puedo hacer ya sets de 8 a 10 repeticiones de 1 a 3 sets. Nunca con peso, siempre con su propio peso. Ya es a partir de los 12 años y medio en los cuales yo ya puedo incrementar el porcentaje de peso. Estos pesos no deben ser muy grandes, pueden iniciarse con bandas elásticas en las cuales me va a generar un entrenamiento de fuerza y finalmente vamos a ir añadiendo peso más o menos sobre los 15 a los 17 años en donde ya se pueden hacer repeticiones con un peso de un 70% de lo que él puede cargar al peso máximo. Y ya es a partir de los 17 años en los cuales damos vía libre a que los niños desarrollen todos estos entrenamientos con fuerza, con repeticiones de 3 a 4 sets, de 1 a 6 repeticiones, de un 70 a un 100% de la carga máxima que se pueden generar. Estas habilidades sí me van a ayudar a que el niño me desarrolle una estructura muscular mucho más estructurada y con mejores habilidades como tal. Entonces, se ha demostrado que no solamente tiene a nivel físico estos beneficios, sino que a nivel emocional los niños van a tener mejor valoración de su autopercepción, van a tener todas las implicaciones adecuadas en cuanto a las habilidades deportivas y van a tener un mejor peso y composición corporal. Esto es basado también para los niños que están con sobrepeso y obesidad en que ellos no necesariamente tienen que arrancar estando súper fit. Realmente lo que van a generar es esa transición de la composición corporal con la ganancia muscular que finalmente me va a ayudar de manera secundaria a que ellos pierdan peso. Entonces, la recomendación realmente para los niños con niñez temprana por debajo de los 5 años son todas aquellas actividades de movimiento a través del juego que me van a desarrollar los hitos del desarrollo neuromuscular en los cuales no debe ser con un tiempo limitado como tal, sino que debe ser ilimitado como tal y no se debe enmascarar dentro de algo estructurado, sino que debe ser en la vida diaria. Todos los días los niños deben de constantemente fomentarse actividades en las cuales ellos estén en movimiento, alcanzando los hitos del neurodesarrollo. En la infancia intermedia, de los 5 a los 11 años, va a ser esas edades de muestreos en las cuales vamos a dar prioridad es precisamente a que los niños disfruten del deporte, que los conozcan absolutamente todos. Vamos a dar prioridad al cambio de deporte cada 3 a 6 meses. Esto me va a ayudar tanto a la mejoría de la autoestima como del valor propio, como de las habilidades del desarrollo deportivo,
como también a el empoderamiento de los jóvenes a asumir responsabilidades en su proceso del aprendizaje como tal. Para los adolescentes de 12 años, entonces ya tenemos la alternativa de los años de especialización en los cuales ellos ya van a desarrollar esas habilidades propias que me van a generar esos deportistas élites, en los cuales yo ya empiezo a fomentar las actividades estructuradas con una mayor intensidad, en los cuales los talentos específicos de cada uno de los pacientes y cada uno de los niños me van a ir dando la pauta realmente de hacia dónde yo debo ir. Pero también hay que tener en cuenta que puedo fomentar de manera indistintiva a que continúen con ese sampling que es la variación de los deportes. ¿Cuáles son los beneficios de esto? Pues ya lo hemos hablado ampliamente, la composición corporal, los riesgos cardiovasculares van a disminuir, la salud mental. Siempre hay que tener en cuenta que entre yo más temprano inicie un niño en el deporte, voy a tener mucha mejor salud mental y ellos van a tener muchas más herramientas para afrontar todos los, digamos, que problemas que van a traer propios de cada edad. Y voy a tener una mejor condición física, que es finalmente lo que yo busco en mi hijo, que esté saludable, que tenga un buen equilibrio, que tenga una buena fuerza, que tenga una buena flexibilidad, que tenga un buen desarrollo ponderal y que tenga un buen desarrollo cardiovascular. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones y cuáles son las conclusiones específicas que yo debo de promover para reducir el sedentarismo en los jóvenes? Uno, desde edades tempranas, siempre asegurar los 60 minutos de actividad de moderada a intensa diaria, sea a través del transporte, sea a través del juego libre, sea a través de la recreación o sea a través ya de algo mucho más estructurado. Lo segundo, promover la fuerza muscular, no satanizar los ejercicios de fuerza, tener en cuenta sí las habilidades y el neurodesarrollo propio de cada una y de cada edad, pero sí es necesario yo promover esas habilidades que finalmente me van a terminar dando esa fuerza muscular. Lo tercero es que se deben de valorar tanto las aptitudes físicas como todos estos riesgos y beneficios a través de lo psicológico en los pacientes para poder identificar cuál es el mejor deporte o la mejor actividad que yo le puedo ofrecer a mi hijo para que yo tenga mayor éxito de que él la disfrute. Finalmente eso es lo que buscamos, que se tenga mayor participación en las actividades físicas para poder promover la práctica deportiva. El otro grupo del cual es muy importante hablar son los que están en sobrepeso y obesidad. Estos pacientes es muy importante que primero se cree la oportunidad de tener un desarrollo de competencias deportivas y de confianza de sus habilidades generales antes del inicio a una participación estructurada en el deporte. ¿Por qué? Estos pacientes van a tener disminuidas las habilidades cardiovasculares, muchos de ellos también van a tener reducida la fortaleza de los músculos y esto me va a generar que si yo los saco a un punto competitivo, ellos se van a sentir inferiores y esto va a generar que ellos generen un rechazo al deporte como tal. Es por eso que es muy importante que yo primero cree las oportunidades a nivel local, es decir, de mi casa, a nivel con mi familia, de promover las actividades físicas que me van a generar esas habilidades de salud que van a necesitar mi hijo para que incluso con sobrepeso o obesidad tenga unas habilidades adecuadas para enfrentarse a unos niveles de competencia. Lo otro es siempre alentar a que ese niño esté participando de esas actividades de fuerza. Vuelvo a lo mismo, en estos niños en especial les favorece
todo el entrenamiento de fuerza, porque lo que van a generar es un cambio de la composición corporal como tal. Lo otro es dejarlos experimentar, que experimenten ellos, que experimenten el éxito personal durante las sesiones de entrenamiento, que sean ellos quienes se sientan capaces de haber terminado una sesión de deporte y desarrollar siempre oportunidades que ahí sí nos toca ser muy creativos, tanto a nosotros como pediatras, para ayudar a los padres a que cada vez se generen más oportunidades en las cuales se dé un apoyo tanto social como de habilidades físicas para que estos pacientes puedan terminar de controlar su peso. ¿Cuáles entonces son los riesgos de estas especializaciones tempranas y de promover que mi hijo entre directamente a una escuela de fútbol a los 6 años o a una escuela de patinaje y que ya se quede ahí por el resto del tiempo? Pues precisamente lo que yo debo de hacer si mi hijo específico tiene habilidades adecuadas, yo mediante el asesoramiento médico, psicológico, voy a llevar a mi hijo a que desarrolle unas habilidades élite, pues voy a tener que, uno, estar siempre pendiente del burnout, es muy importante. Todos estos niños deben de tener asesoría física y asesoría psicológica. Y número 2, no se debe de hacer la especialización tan temprana porque el niño no va a cumplir con los requerimientos de las habilidades de salud como tal y eventualmente va a generar un rechazo absoluto hacia el deporte. ¿Cómo reduzco el burnout en los niños? 1, tratando de iniciarlos temprano a través del juego y a través de la educación deportiva, que eso nos compete a nosotros como adultos. Somos nosotros quienes debemos, a través de las diferentes recomendaciones y las diferentes actividades, llevar a los niños a que amen el deporte. 2, identificar cuándo estoy sobreentrenando a mi hijo, cuándo está llegando demasiado cansado, cuándo las requerimientos escolares les está permitiendo que reduzcan las horas de sueño. Las horas de sueño en ellos son muy importantes porque va a ser uno de los principales elementos para que ellos me generen un burnout mucho más temprano. Entonces yo debo de identificar si mi hijo está durmiendo lo suficiente y si no, debo de acortar el tiempo en el cual está entrenando como tal. Lo otro que debo de hacer es que siempre la estructura debe de tener esa estructura de preparación, transición y finalmente de ese enfriamiento para evitar las lesiones, y cuando se generen las lesiones, porque hay lesiones que van a ser inevitables, debo de promover el tiempo de recuperación. Y finalmente, ojo con las competencias. Las competencias a unas edades tempranas siempre van a generar un estrés psicológico en el paciente que me lo van a llevar a un burnout. Por eso es tan importante que no se generen antes de que su madurez psicológica sea la adecuada para poder manejar esos niveles de estrés. Dentro de esas recomendaciones del desarrollo, pues todos los niños deberían de recibir un entrenamiento neuromuscular integrado. Quiere decir que tienen que desarrollar los hitos del desarrollo, pero también deben de haber actividades que me promuevan el desarrollo de los diferentes grupos musculares para que ellos puedan generar habilidades de salud. Lo otro es el desarrollo atlético, que no se debe de limitar únicamente a los pacientes que van a terminar siendo élites, sino que también se debe de fomentar a través de la recreación para todos los pacientes. Y finalmente, saber que en las escuelas primarias se deben de promover todos estos recreos que en estos tiempos cada vez los estamos reduciendo más, y promover las actividades deportivas como tal. Para concluir entonces todo esto, ¿con qué frecuencia debo hacer el deporte? Mínimo 3 veces a la semana. ¿Con qué intensidad?
de moderado a intenso. ¿En qué me va a marcar esto? La intensidad del cansancio que me refiere a mi hijo. El tipo va a ser según la edad, ya lo mostramos, irnos a esas dos tablitas en las cuales yo voy a mirar tanto el desarrollo físico como el desarrollo psicológico de mi paciente, y así voy a desarrollar cuál es el tipo de ejercicio que yo voy a buscar. El tiempo debe de ser más o menos de 60 minutos. En los más chiquitos no se debe de limitar el tiempo porque no van a ser estructuradas las actividades, sino que van a ser a través de el juego y la progresión. Siempre debe de haber una progresión. Yo no puedo iniciar a un paciente, a un niño que nunca ha tenido una educación física a un nivel de competencia como tal. Para resumirles entonces a lo práctico, antes de las 5 años de edad, todos debe ser juego de estimulación. Se deben de generar espacios para que ellos mismos descubran el juego, se deben de hacer actividades según el hito del desarrollo y se deben de hacer juegos sin estructuras ni reglas. Se pueden hacer juegos con pelotas libres y gimnasio con objetos libres. Después, entre los 5 años y medio a los 8 años, ya podemos entonces, a través del juego, pero con mayor reglas y mayor estructura, ya puedo empezar con actividades del desarrollo de la flexibilidad, sobre todo la gimnasia. La gimnasia es muy buena para empezar a desarrollar estas habilidades, siempre y cuando no sea bajo un contexto competitivo, sino que sea un contexto recreacional. Ya sobre los 8 años podemos iniciar todas las actividades que vamos a llamar mixtas, que va a ser voleibol, básquet, fútbol, natación, patinaje, y la recomendación es que ellos se genere ese cambio continuo cada 3 a 6 meses para que ellos los conozcan todos. Hay unos entrenamientos específicos que es el atletismo, el ciclismo, el remo y el fútbol americano, que van a necesitar mucha mayor resistencia y fuerza, y por eso estos deportes específicos los deberíamos de promover para inicio sobre los 10 años de edad. A partir de los 12 años se pueden promover también actividades como es el CrossFit sin pesas, el HIIT, que es entrenamiento funcional con su propio peso, y ya sobre los 14 años podemos hacer un levantamiento de pesas que debe de ser limitado a las condiciones y a el esquema propio de cada uno de los niños. Se debe de iniciar en un sistema de repeticiones bajo para luego finalmente llegar a unas repeticiones mucho más constantes y que finalmente después de los 18 años no tengan ninguna restricción para hacer su levantamiento de pesas con una forma estructurada y un amor mucho más grande a el deporte. Entonces, la recomendación siempre es mirar en qué etapa de la educación deportiva está mi hijo, que son las que están en colores, los bloques de colores, mirar el tipo de aprendizaje físico que tiene mi hijo, la resistencia, la fuerza, la velocidad y la flexibilidad, y el tipo de deporte en el cual yo voy a promover que mi hijo se desarrolle. Para concluir, entonces, tenemos 1, ojo, papás, siempre, no imponer mis deseos personales sobre los niños. Esto es supremamente necesario que lo entendamos. Si yo soy ciclista, mi hijo no debe de ser ciclista únicamente, él debe de conocer todos los deportes y debe de amar todos los deportes. Yo no puedo poner mis propias necesidades en imponer mis deseos de cuál es el deporte que debe hacer mi hijo, con qué intensidad y a qué nivel, porque eso me lo tiene que dar él a mí. Yo qué voy a hacer es promover precisamente que él se mueva en una estructura que le permita el disfrute de todas estas actividades.
Escoger el deporte es supremamente importante porque si escogemos un deporte en el cual nuestro hijo todavía no tiene habilidades y capacidades para desarrollarse, pues van a sentir una limitación psicológica muy grande y van a generar un rechazo al deporte en las partes posteriores. Promover siempre la exploración de todos los deportes, que es la única forma que me va a generar que yo realmente desarrolle todas mis habilidades de salud y mis habilidades físicas, hacer cambios cada 3 a 6 meses del tipo de deporte que le estoy ofreciendo a mi hijo, promover la actividad deportiva como un evento social y familiar. ¿Qué quiere decir esto? Que es recreacional, que pueden hacer amigos, que yo puedo estar incluido y que se puede hacer como un evento familiar en el cual él va a asociar con un nivel de amor y un nivel de estímulos positivos que finalmente es lo que me va a generar que ese niño se me quede con un estilo de vida saludable. Permitir la expresión siempre de sus deseos y sus frustraciones. No todos los niños les gustan todos los deportes. No todos los niños aguantan 60 minutos de ejercicio. Permítanle que el niño exprese y también que genere esas frustraciones, pero yo debo de tener en cuenta que si yo estoy metiendo a mi hijo en un ejercicio que no es adecuado para su edad, va a tener mayores frustraciones y me va a generar mayor rechazo. Siempre evitar exponer al menor a actividades con otro grupo poblacional, precisamente por lo que estamos hablando. Si mi hijo no tiene las habilidades adecuadas y lo pongo a competir con un grupo de niños mucho más grandes, él nunca va a llegar por la pelota, porque sus habilidades físicas no le permiten llegar a la pelota y él va a generar una frustración mucho mayor. Nunca compararlo con otros niños, ni con los hermanos, ni con los primitos, ni con el niño que es élite. Nunca compare a su hijo. Promueva precisamente la recreación a través del deporte. Evite que sea muy frecuentemente y prolongado, porque esto me va a generar un burnout en los niños y me va a generar un rechazo. Las actividades en los niños siempre deben de ser bajo supervisión. ¿Qué quiere decir bajo supervisión? Sobre todo una vez ya empezamos en la etapa de este entrenamiento deportivo, siempre se debe de generar bajo la supervisión de alguien que sepa de ejercicio. Otra de las medidas que hablan incluso mucha literatura es que si mi hijo presenta habilidades para un deporte y específicamente en ese caso yo voy a generar esa especialización temprana del deporte, la otra medida que yo puedo generar es cambiarlo de estilo de dirección, es decir, no siempre dejarlo en la misma escuela deportiva, sino que permitir que otros directores generen esas diferentes habilidades en mi hijo. Siempre mantener las actividades deportivas como algo divertido, que no me generen estrés en el paciente, que no genere ansiedad en él y que esto me va a mejorar precisamente sus habilidades psicológicas para poder manejar los diferentes problemas que se enfrentará en su adolescencia. Y finalmente, esto es un aprendizaje. Ni ellos ni nosotros nacimos aprendidos y que esto se debe de generar desde muy temprano. Si nosotros promovemos el aprendizaje deportivo como algo estructurado con estas indicaciones, teniendo en cuenta las habilidades motoras, las habilidades psicológicas, también los espacios, la otra es los espacios que yo puedo promover. Si bien existe esa posibilidad de que yo pueda estar cambiando constantemente a mi hijo de ejercicios, también existen temas específicos socioeconómicos que no me van a permitir que yo cambie a mi hijo cada 3 o 6 meses de deporte, pero sí debo de promover a través, hoy en día existen videos de YouTube,
existen diferentes juegos, diferentes danzas en las cuales yo puedo promover esas actividades deportivas en mi hijo a través de diferentes videos, a través de la realización de clases deportivas. Si ustedes van a YouTube, pueden poner clases deportivas para niños de tanta edad y le va a aparecer un profesor de educación física poniéndolos a hacer educación física. Eso también es una posibilidad para los papás que no tenemos la posibilidad de sacar a nuestro hijo a una escuela o algo mucho más. Esa también debe de estar entre nuestras posibilidades para promover siempre el deporte a través de la educación y a través de algo que sea divertido. Eso es todo lo que yo les tenía para traer. No sé si existen algunas dudas. Bueno, doctora, muchísimas gracias por su excelente exposición. De verdad, pues en el chat hay ya muy buenos comentarios y precisamente pues nos dicen que abordaste el tema tan claro que son muy pocas las preguntas que quedan y pues las enseñanzas que nos diste son muy importantes, ¿sí? Lo más claro que nos ha quedado es que al niño hay que enseñarlo a amar el deporte, que se vuelva parte de su vida diaria y que lo disfrute, ¿sí? Que no se va a volver un castigo, que no se va a volver una rutina, sino que el niño empiece a disfrutar de ese deporte y desde el juego, como tú lo dices, desde que está muy pequeño, si lo enseñamos a jugar, a disfrutar desde que está pequeño, cuando ya va empezando toda su formación deportiva, pues no vamos a tener el problema que tenemos muchas veces con el adolescente o con la persona adulta, que hay que obligarla muchas veces a hacer deporte. Allí pues teníamos un comentario o un papito nos está preguntando que el niño va a empezar a los 6 años su escuela de fútbol, que si debe requerir alguna evaluación. Sí, sí, como yo ya lo dije, todos los niños deberían de tener una evaluación física. También los niños, ojo, que son poblaciones especiales, sobrepeso, obesidad, deben de tener una asesoría física y deberían de tener también una asesoría psicológica. Y realmente, ojo, con lo que me acabas de decir, y es el inicio de estas academias a los 6 años. Recordemos que esos inicios de academias a los 6 años no debería de ser tan estructurado porque por lo general son academias que se generan muchas competencias a unas edades tempranas y no debería de ser así. Si yo lo voy a promover y voy a meter a mi hijo en esa academia, tener muy claro que ojalá pudiera estarlo moviendo de deporte para que no se me generara esa especialización temprana del deporte y que no promover que vaya a diferentes competencias porque sus capacidades psicológicas todavía no deberían de ser confrontadas frente a una competencia estructurada. Sí, y ahí para agregar, pues es importante explicarle a todos los papás que antes de cualquier ejercicio hay que hacer una valoración, ¿sí? Independiente de la edad. Idealmente, de pedir la cita con su pediatra y de decirle al pediatra, traigo a mi niño porque vengo para una valoración antes de iniciar deporte. Pediatra, claro que le va a indicar qué tipo de exámenes podemos hacer, no solo la parte física, sino también la parte del neurodesarrollo, mirar cómo están todas sus competencias para la edad del paciente, como tú nos has recalcado durante toda la charla, que esto es importante de tener en cuenta, porque muchas veces queremos que el niño entre a la escuela de natación y a la semana ya sea el campeón. Entonces, eso tampoco lo tenemos que mirar tan exageradamente, porque muchas veces el niño va a tener un proceso de aprendizaje y que tenga habilidades, él las va a ir desarrollando. Importante tomar lo que había dicho, hemogramas, para mirar que no va a tener problemas de anemia, mirar la parte de la evaluación de su estado nutricional. Es diferente un niño desnutrido, es diferente un niño con sobrepeso, con obesidad. Mirar cómo están sus valores de glicemia, cómo está su alimentación diaria, porque todo eso también es importante tener en cuenta. La parte psicoemocional, ¿sí? ¿Cuál es el gusto del niño por ese deporte y qué es lo que estamos buscando con ese deporte, que también es importante tenerlo en cuenta? Vamos a tener ecocardiogramas, necesidad de radiografía, o sea, en cada paciente, según la historia clínica, según los antecedentes, también es importante empezar a hacer la evaluación. Definir si el niño tiene alguna patología de base, si el niño tiene un problema de asma, una cardiopatía, pues estos niños, la orientación del deporte va a ser diferente al niño que no tenga ninguna enfermedad.
Entonces, ese punto es importantísimo y a todos los papás que nos han hecho esa pregunta, sí debe ser valorado antes de iniciar deporte. Como dice otra persona en el chat, si es un deportólogo, mucho mejor. Sin embargo, pues nosotros sabemos muchas veces los problemas un poco administrativos de nuestras GPS. Entonces, pues inicialmente lo podemos hacer nosotros el pediatra y ya si encontramos alguna necesidad o alguna valoración experta, pues ahí vamos a contar con el dermatólogo que de la mano nosotros van a ir junto para tener estas valoraciones. Hay otra pregunta también allí que nos hacen, es sobre precisamente, perdón, la parte del niño con obesidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo empezar ese ejercicio con el niño con obesidad o con sobrepeso cuando nunca ha hecho ejercicio? ¿Sí? ¿Qué exigencia le vamos a dar y cuál va a ser el objetivo con este niño a medida que está haciendo el ejercicio? Pues primero que todo, independiente de si el niño tiene obesidad o es de peso normal, si nunca ha hecho deporte, lo primero que tenemos que hacer es enamorarlo del deporte. ¿Cómo lo vamos a enamorar del deporte? Pues no exigiéndole cosas grandes. ¿Qué quiere decir no exigencia de cosas grandes? No esperar que él me baje de peso en la primera semana a través del deporte, poniéndolo a hacer grandes jornadas exhaustivas con grandes pesos. No, para nada. Él tiene que primero generar este aprendizaje deportivo a través de lo recreacional para yo realmente con una adecuada dieta genere un estilo de vida saludable que me vaya a llevar finalmente de forma secundaria al control del peso. Estos pacientes con sobrepeso o obesidad, si lo hablábamos anteriormente, deberían de iniciarse en unos espacios en los cuales ellos se sientan seguros de ir generando habilidades deportivas. Es decir, inicialmente los podemos sacar al parque, hacer vueltas nosotros, promover el ejercicio con el juego a través de la pelota, hacer partidos de fútbol entre la misma familia, hacer partidos de básquetbol, que sean estructurados en el sentido de 3 veces a la semana como mínimo por 60 minutos, hacer salto de cuerda, hacer danza. Y finalmente, una vez yo ya logre ese inicio a la educación deportiva, puedo, según la edad, escoger realmente cuál es el deporte que mejor les va. También habíamos dicho que si mi paciente está cumpliendo unas edades, lo puedo llevar al fortalecimiento del ejercicio a través de la fuerza. Es decir, estas actividades de entrenamiento funcionales, entrenamiento con bandas, son muy buenos para desarrollar ese cambio de composición, pero no desesperarnos. Es decir, esto no se va a generar de la noche a la mañana. No puedo imponer que el cambio de niño sea en un mes, sean 2 meses, ni siquiera en 6 meses. Tengo primero que enamorarlo del deporte, de la buena vida, de la buena alimentación, para yo luego ver los resultados como tal. Recuerden que en los niños como tal, con obesidad y sobrepeso, yo realmente no busco reducir el peso, porque el hecho de que ellos vayan a tener una ganancia de talla me va a ayudar que esos niveles de sobrepeso cada vez sean menores. Entonces, lo que yo busco en mi paciente realmente es que no genere esa ganancia de peso, que lo voy a generar simplemente a través de buenos hábitos de vida, y es hacer 3 veces a la semana un deporte moderado en el cual él se pueda enamorar del deporte y posteriormente, como cualquier niño que después vaya a iniciar, puede generarse estas academias o estas diferentes estructuras del deporte. Sí, una cosa importante ahí para también agregar, Doc, es que muchos padres, lamentablemente por los tiempos, como habíamos hablado, creen que en un día vamos a resolver lo de la semana. Entonces vemos la ciclovía el domingo totalmente llena y exponemos al niño 5 o 6 horas toda la mañana a que se transite toda la ciclovía con estos calores que están haciendo, o vemos el cerro, que es una de las cosas que a mí personalmente me angustia, ver todos estos niños subiendo al cerro y después tener todos los problemas que va a conllevar muchas veces este ejercicio excesivo. Sí, por ejemplo, aquí una de las personas que nos habla en el chat nos hablaba de la termorregulación. En el niño la deshidratación es mucho más rápida.
Entonces, si lo exponemos a este tipo de ejercicios tan extremos, como subir el cerro, como llevarlo a la ciclovía, como ponerlo a jugar partidos de fútbol 3 y 4 horas seguidas, ese niño lo más seguro es que se va a deshidratar y posiblemente va a terminar en una falla renal. También tenemos el riesgo de lastimar sus articulaciones mucho más rápido. Entonces, la idea es que hacer las cosas bien, ¿sí? Saberlas hacer lentamente y a medida que las estamos haciendo, se van logrando los objetivos que queremos con el ejercicio. Porque, como les decía, en un día no vamos a reemplazar lo que no hemos hecho en toda la semana. Por eso la distribución del ejercicio inicialmente todos los días en los niños cuando está jugando, ojalá los niños jugaran todos los días, salieran al parque, corrieran, brincaran, saltaran, porque esto les va a ayudar que cuando ya empecemos un deporte, mínimo lo hagan 3 veces a la semana y de ahí para allá se vuelva una rutina, una costumbre. Entonces, esa parte es importante porque lamentablemente a veces la olvidamos y nosotros como padres, pues sí, por el tiempo que a veces tenemos, pues el único día que tenemos libre es el domingo y se lo dedicamos al niño para que haga supuestamente todo el ejercicio de la semana. Otra de las propuestas que hablábamos y en la otra vez que discutimos sobre el tema era poder cambiar un poco la modalidad de los colegios en donde la educación física es solo una vez a la semana y tener varios días de educación física, como mínimo 3 o 4 días de la semana, poder los niños tener esa hora de educación física y que el profesor no se quedara siempre en el mismo juego, porque a veces siempre me los pone a jugar fútbol o siempre a saltar lazo y eso hace que el niño se aburra. Entonces, empezando el semestre, todo hace en educación física. Ya para final del semestre, vemos a los niños que se sientan porque están aburridos, porque realmente ya no quieren hacer ejercicio repetitivo que el profesor les coloca. Entonces yo creo que ahí también los profesores de educación física tienen que ser muy conscientes de todo este tipo de progresión del deporte y saber con qué tipo de niños están trabajando, porque no es lo mismo de trabajar con los niños de preescolar a trabajar con los niños de bachillerato. Entonces eso también es importante tenerlo en cuenta cuando estamos haciendo todas estas propuestas deportivas y pues que no se vuelva como una clase nomás del colegio como para chulear, sino que sea algo real que le sirva al niño, porque muchas veces es la única forma de poder hacer deporte, porque en Cali y Colombia lamentablemente no tenemos todos los escenarios adecuados y hay zonas, por ejemplo cuando hablamos de la zona rural, donde estos niños ni siquiera tienen cómo hacer algún tipo de deporte, entonces va a ser mucho más complejo y vamos a tener más problemas de salud con estas personitas. Sí, claro. Lo otro también es precisamente lo que hemos hablado y es entre más limitaciones tengamos nosotros los adultos, más creativos nos tenemos que volver. Sean limitaciones de tiempo, sean limitaciones económicas, sean limitaciones de espacio como tal. Tenemos que ser mucho más creativos porque están nosotros enseñarles ese amor por el deporte y por la actividad. Por eso les decía los ejemplos de los canales de YouTube, los espacios que no deben de ser muchos, porque están nosotros el ser creativos para poder ayudar a resolver ese tipo de elementos y limitaciones que vamos a tener, que siempre vamos a tener como adultos. Y lo otro, para retomar lo que usted decía, y es, no puedo hacer que mi hijo, independiente sea la ciclovía, sea el cerro o sea cualquier actividad, yo programe a un niño a una jornada extensa, porque ya lo habíamos dicho, el niño va a generar un burnout y va a generar un rechazo por la actividad. Y son los niños que el domingo, entonces al otro día, no hice nada en el colegio, no comí bien, estoy cansado, no tengo rendimiento ni académico y además se sienten mal porque tienen dolor. Y recuerden que los niños no son como las personas adultas que podemos tener un pensamiento de, bueno, ok, tengo un dolor por eso y eso. No, ellos simplemente van a tener dolor y van a generar un rechazo a la actividad que les generó ese dolor. Bueno, dentro de este contexto también, pues muchos nos dicen en el chat, y es cierto, es que el padre se involucre cuando estamos haciendo actividad física. Todo lo sabemos en los niños es aprendizaje, ¿sí? Y lo que hacen en la casa los papás, los niños lo aprenden. Entonces, si los papás hacen ejercicio, si los papás salen a caminar, si los papás disfrutan también del deporte, el niño va a aprender a disfrutar del deporte. Pero si los papás van a llevar al niño, porque uno a veces les dice en la consulta, papá, mira, la actividad deportiva, no tengo tiempo. Ay, qué pereza. Ay, es que me toca irme, madrugar más para poder llevar este chino a natación. Entonces, para ellos se le vuelve una carga y realmente el niño empieza a ver que no lo disfrutan los papás. Y entonces, si no lo disfrutan, pues ellos tampoco lo van a disfrutar. Entonces, también parte de este aprendizaje es que los papás se involucren con el niño
y lo aprendan a disfrutar en familia. Lo que tú decías ahora, hacer un partido familiar, salir todos a caminar, irnos a comer un helado, pero ir a comer un helado puede hacer caminando, en vez de coger la moto, coger el carro. Sí, o sea, como ese tipo de actividades que podemos hacer en familia, pero que también estamos estimulando esa parte deportiva. Sí, sí, precisamente generar actividades deportivas que me generen actividades sociales y familiares era uno de los ítems más importantes de las conclusiones. Tener esas actividades como elementos familiares y sociales que me van a llevar al desarrollo tanto psicológico de mi hijo como de habilidades físicas. Bueno, doctora, de verdad acá tenés muchas felicitaciones, muchas gracias nuevamente por habernos acompañado. La charla pues generó muy buenos comentarios y la gente ha quedado con muy buena ganancia en este conocimiento sobre el deporte. Las recomendaciones siguen siendo pues que amemos el deporte, que el niño aprenda a disfrutar el deporte, que realmente se vuelva una parte del estilo de vida. Y pues que a los papás que nos están siguiendo, sí es importante las valoraciones previas, que es dejar que el niño escoja el deporte, hacer esa variación con los diferentes deportes como lo recomendó la doctora, y no proyectarnos en el niño, porque esa parte también les va a generar mucho estrés, ¿sí? Que el niño vea el deporte como algo que lo disfrute, que no se vuelva como una que le genera ansiedad, que le genere estrés, porque qué pereza que si no gano una medalla, entonces mi papá, mi mamá se van a sentir decepcionados de mí. No, tratar de que el niño lo disfrute y que si llega a ganar algo, pues chévere, lo felicitamos. Pero sí, igual el niño no gana la competencia, también felicitarlo por todo el esfuerzo que está haciendo en el momento de hacer ese tipo de deporte. Entonces, nuevamente agradezco a todos los participantes, a todos los que nos han acompañado en esta charla, a todos los comentarios que nos hicieron en el chat. Les estamos en 15 días, tenemos nuestra próxima sesión. Ya ustedes en nuestras redes se darán cuenta de cuál va a ser el tema. Y nuevamente, gracias por la compañía. Doctora Falla, muchas gracias otra vez por aceptar nuestra invitación, y a todo el grupo que nos acompaña. Y nuevamente, en nombre de Prevacan, agradecemos a todos por su asistencia. Hasta luego y que estén muy bien. Hasta luego.